gracias. Vamos con la mesa número 6, titulada Local y/o Repetible, nuevos prototipos. Es una mesa que tiene 3 trabajos, una dimensión propositiva, tenemos 2 prototipos y una guía que involucra diferentes instituciones, diferentes investigaciones y también difusión. Son en 3 lugares distintos. Vamos a empezar con Atacama, Chile, después vamos a ir a Guayaquil, Ecuador, y luego a Costa Rica. Vamos a empezar con la presentación titulada Casa Energética y Adaptativa, propuesta de vivienda industrializada de interés social como estrategia para repensar la casa y la ciudad en el contexto del desierto de Atacama, Chile. Y va a presentar José Guerra Ramírez de la Universidad Católica del Norte de Chile. Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto estar acá hoy día, esta tarde, y bueno, como tenemos 10 minutos, vamos a presentar la evidencia que he seleccionado. Parto con la presentación desde donde voy a estar hablando, que es el desierto de Atacama, la ciudad de Antofagasta en Chile, que es una ciudad que está en el desierto costero y, como aparece en la imagen, está entre el desierto y la cordillera de la costa, que puede llegar a tener hasta 2.500 metros de altura, así que es bien imponente. Y abajo muestro todos los antecedentes de las empresas y que participaron, organismos que participaron en el financiamiento de este proyecto, que es una investigación aplicada. El problema, oportunidad y la situación de contexto en la que se da este proyecto tiene que ver con, primero, el déficit habitacional que hay hoy día en Chile, y que es una situación que se agudizó durante la pandemia, y también con un proceso de una alta inmigración no regulada en el país. Y a propósito de eso, Chile hoy día está en un plan de emergencia habitacional que busca construir 250.000 viviendas de manera de soportar un 40% de este déficit. El gran problema, como aparece en las imágenes, es que el alto crecimiento informal ha sido, ¿no es cierto?, hacia el cerro, hacia zonas que son de un alto terrenos de alto riesgo ambiental, y también áreas que no tienen infraestructura y están fuera del plan regulador. Por tanto, todas esas poblaciones hay que buscar una relocalización o una situación en la ciudad. Ahí les muestro, ¿no es cierto?, un estudio que se hizo sobre el crecimiento en altas zonas de riesgo del desierto costero. Se hizo un crecimiento muy acelerado de asentamientos informales, como campamentos se le llama en Chile también. Hay un proceso, existe un proceso de transformación urbana y de la imagen de la ciudad muy grande. En todo este tiempo veníamos de haber reducido este déficit desde los 89 campamentos, subimos, ¿no es cierto?, al año 2023 a 135, y esto es una realidad que se repite en todas las ciudades de Chile. Y en el caso de la región de Antofagasta, o el caso de Chile, también estamos en un alto índice de migrantes. Entonces, como se ve en las imágenes, si se destaca, hay una zona que son vías aluvionales, porque en esta ciudad sufrimos en los años 80 una lluvia, en un lugar donde nunca llueve, llovió intensamente durante todo un día, y por tanto una manera de mitigar eso se generaron estas vías aluvionales que están puestas en toda la ciudad. Ahí se ve la extensión de la ciudad y cómo el plan que se está desarrollando, por un lado, de integración social urbana, por otro lado, siendo una ciudad tan estrecha, el crecimiento y la mancha urbana se ha ido extendiendo hacia los extremos, hacia el norte, más hacia el sur, porque hacia el sur ya se cerró, y hacia el centro. Y lo que busca el plan Borde Cerro es mejorar, entre otras cosas, destaco solo algunos
objetivos de mejorar la habitabilidad y los servicios, mejorar la conectividad y la movilidad y acciones que tengan que ver con radicación, relocalización y regeneración. La casa energética, la imagen que están viendo, es un proyecto muy querido y esperado en la región. Lo estuvimos buscando mucho tiempo y logramos finalmente conseguir financiamiento, y en ese sentido buscamos plantear un proceso de una vivienda industrializada, adaptativa, en términos de que en este caso está pensada para el piso ecológico del desierto costero, pero también se puede transformar su envolvente para el piso ecológico del desierto más seco o el desierto de cordillera. Todo eso tiene que ver con el envolvente y las orientaciones que tiene la casa. El producto que quisimos desarrollar y que está vinculado como prototipo para difundir las estrategias de las energías renovables en el área residencial de Antofagasta o del norte de Chile es muy relevante, dado que deben conocer Chile un país muy largo. Sin embargo, todo el gran desarrollo de la integración de las energías renovables se ha dado mucho más en el sur, a propósito del alto costo de la energía y el frío, ¿no? O sea, para calefaccionar. Sin embargo, en el norte no necesitamos calefaccionar, sin embargo sí refrigerar, y por tanto la idea va por eso. También buscamos, ¿no es cierto?, incorporar las estrategias pasivas con nuevos materiales y implicando, ¿no es cierto?, el uso de las tecnologías como los paneles solares fotovoltaicos integrados en la envolvente arquitectónica. De manera que se integren como un material constructivo más, ¿no? Nosotros, esa es nuestra propuesta. El proyecto tiene dos etapas, ¿no es cierto? La primera fue el diseño de este prototipo, en la que participaron estudiantes de arquitectura también. Diseñamos, ¿no es cierto?, una estructura a partir de la idea de los contenedores. No es directamente un módulo contenedor porque es mucho más grande, porque está pensada también para una persona con movilidad reducida, y con la idea de integrar, ¿no es cierto?, las especialidades de energía y reciclaje de agua. Esas cosas las quería incorporar a la vivienda. Y también una cosa muy relevante es la incorporación de materiales reciclados de residuos de la industria minera, tanto de la madera como del plástico como del caucho. Ahí están los elementos que soportan el diseño de la casa desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de la integración de los elementos que se consideraron redundantes de alguna manera, porque tiene líneas aerogenerador eólico, pero también paneles solares fotovoltaicos en superficie horizontal, dado que la mayor radiación en nuestra zona, dado que estamos en el trópico de Capricornio, es en superficie horizontal y en fachada poniente. El módulo, un módulo que podría crecer, un módulo que también considera aspectos relevantes del uso cotidiano de el vivir la exterioridad, ¿no? Se plantea eso una condición de la ciudad, del habitar en Europa. Ahí está la propuesta de los elementos que se incorporaron, como el caucho, el plástico, de madera plástica, la madera en revestimientos y aislamiento térmico con elementos residuos textiles del industria minera. Una cosa importante que también la casa toma es la consideración de las estrategias pasivas que forman parte del lenguaje ambiental de las viviendas en el norte, que tiene un gran valor porque además los propios usuarios, pues son todas viviendas que la gente le ha ido transformando y ha ido incorporando estas estrategias de construcción de la sombra, de ventilación, techo ventilado, vegetación.
Y otro elemento que también nos parece relevante cuando hablamos de vivienda social tiene que ver con este proceso de transformación que se va dando del prototipo original a propósito de las acciones de ampliación y transformación. Hay otro programa que también es muy interesante que produce la microradicación, que tiene que ver con la co-creación con los usuarios y se trabaja cuando hay terrenos donde el propietario es dueño del terreno y vive con más familias allegadas, se pueden hacer estos condominios, estas viviendas que están mejorando, ¿no es cierto?, la calidad de todo el núcleo familiar y donde la participación de ellos. Finalmente, también en la propuesta, esto es algo que me pidieron desde el comité organizador, cómo la vivienda, ¿no es cierto?, daba lugar a un proceso de ampliación y transformación, dado que implica, ¿no es cierto?, una orientación importante, y ahí hicimos algunas ideas y algunos prototipos de reordenamiento y de transformación de la propuesta. Y finalmente también en la escala urbana buscamos que este sea un soporte que permita ir encajándose en algunos casos a lo existente o recuperando o modificando lo existente. En términos de conclusiones, hay una propuesta, ¿no es cierto?, que tiene que ver con pensando que la estructura modular ofrece una solución definitiva a la emergencia, es una solución rápida, del cual nosotros en la región hay mucha experiencia porque los campamentos mineros se construyen con este tipo de arquitectura. A escala urbana es crear comunidades energéticas, también un concepto nuevo en términos de mejorar, ¿no es cierto?, la relación de la comunidad. También una cuestión fundamental en la región, se han desarrollado muchos proyectos de eficiencia energética y en ese sentido la región es líder en la generación de energía solar. Sin embargo, todo ese desarrollo no ha escalado al área de la vivienda, y por eso la vivienda tiene, ¿no es cierto?, ese gran empuje a difundir estas acciones de transformación e incorporación de la energía renovable. En términos de los beneficios, incremento de la eficiencia y la productividad, porque hay una vivienda controlada, se puede mejorar los sistemas constructivos, se puede mejorar también, tiene flexibilidad de adaptación al diseño para satisfacer los distintos espacios ecológicos o climas. Y finalmente la casa, desde el punto de vista de los desafíos, es revisar todo lo que es el sistema de montaje y de módulos y también mejorar lo que significa el soporte estructural. Y algo no menor es hacer, ¿no es cierto?, la evaluación energética. Nosotros contamos con una calificación energética de vivienda y por tanto de vivienda social, y por tanto hay que hacer ese análisis para que la vivienda también tenga el sello de certificación. Como el proyecto, su principal difusión es esta, quise dejar ahí que el proyecto no solamente tuvo impacto más regional, sino también nacional. Fue visitado el proyecto por las ministras de Energía y de vocera de gobierno. Eso es muy en el tiempo, ¿no? Y ahí le dejo mis contactos para que otras consultas o preguntas. Muy amable, gracias. Muchas gracias, José. Vamos a pasar ahora a la siguiente ponencia, titulada Casa Gloria, Vivienda Social Sostenible en Guayaquil, Ecuador. La va a presentar Boris Forero Fuentes y Robinson Vega de la Universidad Católica del Centro de Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias, buenas tardes. Primero agradecer a los organizadores, a la UNAM,
la considero como otra casa, por estos espacios que son súper necesarios y más cuando hablamos de este tipo de vivienda. La Casa Gloria, ya van a ver por qué se llama Casa Gloria, realmente es un proyecto que tiene dos vertientes. Una sobre que es, digamos, es endémico en Latinoamérica, que es la necesidad y el déficit cada vez mayor de vivienda, pero también como una reflexión crítica hacia nuestra labor como arquitectos y lo que producimos y el impacto que tienen nuestras decisiones sobre este tipo de vivienda. Porque por lo general asumimos que la vivienda de interés social, al menos en Ecuador es así, es algo barato. O asumimos que la vivienda de interés social tiene que ser barato. Y ahí uno puede ir leyendo que todo lo demás es el material barato, que es el gran, la gran cultura. Por otro lado, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Guayaquil tenemos un proyecto de ecomateriales que tiene más de 10 años, que me inició Jorge Morán, quien ya falleció, y él fue un apasionado por estudiar las fibras naturales y sus beneficios. A partir de esa investigación se patentaron 10 paneles con diferentes, digamos, compuestos y fibras, y uno de ellos, que es el que van a ver en este prototipo, que lo llamamos Plasbam, que es un tablero de caña bambú prensada, la angustifolia. Por eso el proyecto, digamos, nace con ese afán de buscar nuevos materiales, de experimentar con qué se puede hacer para la construcción. Y como estamos, y a veces tomo con pinzas la palabra sostenibilidad, en un gran marco de cambio climático y de nuestro impacto y de las decisiones que nosotros tomamos en nuestra profesión de arquitectos, cómo podemos empezar a reducir el uso del acero y el uso del cemento. Entonces tenemos a ese abanderado que dimos una fibra natural. Por eso yo aquí me permito hacer esta comparación que ven allí, hablando del diseño arquitectónico y del diseño de vivienda de interés social, pasar de un enfoque meramente lineal, donde la prioridad es únicamente la variable económica, a algo que llamamos enfoque sistémico, entendido en la vivienda de interés social o la vivienda social como tres variables que entran en juego, que no es únicamente lo económico, sino es lo ambiental y sobre todo lo humano. La idea de tener este enfoque sistémico como herramienta del diseño sostenible es porque vamos a entender que cada parte componente que hace que exista esta vivienda, que exista esta envolvente y que pueda ser habitada, es que a través de ese todo podemos hallar diferentes alternativas para diferentes escenarios, entiéndase, climáticos, humanos o diferentes realidades culturales, donde se ubican. Que esa es otra, digamos, gran crítica de por qué, por ejemplo, en Ecuador, el mismo modelo o prototipo de vivienda, el ministerio tiene que repetirlo en Galápagos, que es un clima diferente, en Guayaquil, que es un clima diferente, en Quito, que es un clima diferente. Entonces va hacia allá esta exploración. Otra vertiente que entra aquí fue una investigación que realicé hace algunos años, también con gente de la Universidad de Colima, acá en México, donde el gobierno, con muy buenas intenciones, hizo un proyecto que se llamó, fue un proyecto bandera del gobierno en Guayaquil, que se llama Sociovivienda, donde hay 3.200 familias que viven en esas cajitas de fósforo, como realmente les decimos. Y esos valores que ven ahí, no se asusten, esos valores que ven ahí es la cantidad de energía que pasa a través de ellos. Entonces empezamos a ver que hay, por ejemplo, cubiertas. Además se les ocurre pintarlas de rojo o de negro y son de metal. Y estamos hablando que el clima en Guayaquil a lo largo de todo el año es una media de 27 Celsius con humedades de 65-70. Yo digo que muy parecido al que hay en la península de Yucatán, quizás, para dar una idea. Y las paredes están hechas con sistema Forza, que es una formaleta o un encofrado, que tiene una malla electrosoldada y se cuela concreto.
Entonces, más allá que los habitantes no lo pueden manipular, el diseño arquitectónico de esta vivienda compacta crea unos escenarios muy complicados de altas temperaturas. Y diría yo, de un ambiente invivible. Ahí pueden ver las tres casas, ¿no? Estoy pasando rápido esto, donde se hicieron los registros de temperatura, humedad. Y yo siempre he dicho que los niños son sabios, porque lo que me ha encantado de hacer todo esto es que yo voy aprendiendo muchas cosas, y eso me encanta. Porque siempre que iba a una de estas viviendas veía a un niño que siempre se la pasaba con la puerta de la casa abierta, sin zapatos y echado en el piso. Yo le decía, ¿por qué? Y me dice, porque de esta manera yo me siento fresco. Y luego fue uno empieza a caer en pánico, quiero que se asusten. Estas son imágenes con cámara técnica del desempeño que tienen estos materiales. ¿Y quién escoge los materiales? Nosotros, los arquitectos. Entonces, a nivel de desempeño técnico al interior de las viviendas, lo que yo le explico a mis alumnos es que cuando yo llego cansado del trabajo, después de 2 horas en un transporte público terrorífico, quiero sentarme un rato a ver televisión o lo que sea, y estoy por fuera de esas barritas o de esa franja gris, que es lo que nos dice la teoría, que es el confort térmico. Estamos creando una realidad invivible para 3.200 viviendas con muy buenas intenciones de parte del gobierno. Y entonces aquí se unen estos dos aprendizajes. La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología lanzó un concurso con otros 2 profesores, uno es Robinson, que no pudo venir, que él trae todo este conocimiento de Jorge Morán, los ecomateriales. Participamos y ganamos. Entonces, esta Casa Gloria está en una zona nororiental, de Guayaquil, en un lugar de ocupación de lo que antiguamente eran unas lomas, unas fincas, de una violencia extrema, de una pobreza extrema, de múltiples vulnerabilidades. Y entonces nuestra idea era llegar donde un usuario que ya tenga posesión dada por el gobierno, es decir, el terreno ya es suyo, y poder hacer una intervención en el lugar. Aparece nuestra querida señora Gloria, por eso la casa se llama señora Gloria, y el que está atrás es su hijo Raúl, que tiene síndrome de Down. Entonces, hablando con líderes comunitarios, nos dijeron que la señora Gloria no solamente tiene, es una realidad de múltiples vulnerabilidades, porque es afrodescendiente, porque es madre soltera, porque por su problema de azúcar perdió una pierna, y además su hijo tiene síndrome de Down. O sea, todas esas cosas que uno a veces no dimensiona. Por eso yo también les digo a mis alumnos que nunca se olviden que detrás de todos los proyectos hay rostros, hay nombres y hay historias. Esta era la casa que encontramos, la casa que ella hizo como pudo. Yo creo que la imagen dice mucho. El barrio se llama Monte Sinaí. Actualmente es el asentamiento popular más grande que tiene Guayaquil. Y esto era la realidad que encontramos. Podríamos decir que es un solo volumen compacto, donde el dormitorio está ella que lo comparte con su hijo, una cocina, un área social y un baño que ella no podía utilizar, porque tenía que salir al patio y también era imposible en su silla de ruedas. Perdón, ahí está, ahí arriba. En Guayaquil, por aquí estamos. Y la vivienda, algo que siempre quisimos hacer es tomar en cuenta las historias de la señora, de dónde viene, qué espera, qué le gusta. A mí me encanta cocinar, entonces hablamos de recetas. Ella es de una región que se llama Esmeraldas, en la frontera con Colombia. Y empezamos a compartir, y pronto que me encantan las plantas, pero yo no puedo salir de mi casa si no vienen los padres y sus hijas a ayudarme a pagar los impuestos, ¿sabes? Un asunto casi que ella está encerrada en su casa. Y entonces eso de ir conociendo los gustos, los anhelos y las memorias nos llevaba a nosotros a, bueno, y también cierto afán, interés personal también, de poner a prueba estos materiales, de poner a prueba una tipología que rompiera esa vivienda compacta, que le permitiera a la señora habitar, tener un registro visual de cualquier lugar de la casa porque está en silla de ruedas, y de tener un contacto con las plantas.
Por eso yo digo que sí, es importante lo climático también, pero hay que saber también observar, rescatar y experimentar, sobre todo experimentar. Estas son las cosas que hacemos nosotros los climáticos, ver cómo se comporta antes de construirlo. De pronto un profesor que pensó que estos paneles eran aislantes por ser fibras naturales, oh sorpresa, yo le dije, te tengo una mala noticia, es bastante conductivo. Entonces, ¿cómo respondemos con el diseño arquitectónico? Por eso no hay que satanizar los materiales. ¿Cómo desde el diseño arquitectónico podemos proponer cosas que sean perfectas? Y luego, pues este es digamos, la planta, el diseño que tenemos de la Casa Gloria, donde yo luché porque me respetaba en ese espacio central. La casa está construida con 3 pórticos, y digamos la novedad es que toda está hecha a partir del derivado de ese panel que fabricamos en ese lugar, que es de la Facultad de Arquitectura, que es la planta de materiales, donde los alumnos también hacen su práctica. Y nosotros pedimos a los proveedores la caña ya cortada a la mitad, como la ven allí. Luego se le quitan todos los nervios, se la limpia lo más posible, entra un proceso de prensado, es como secarla, ¿no? Ahí van unas 300 toneladas, 10 minutos, como una receta de cocina. Y lo interesante es que empezamos a experimentar con diferentes formas de acomodar las fibras, de trenzarlas. Ahí pueden ver a nuestros estudiantes haciendo parte del proyecto, que eso es fundamental. Luego, como sale el panel, se le hace un segundo prensado, y como la caña es un cilindro no regular, al prensarla pues salen conos, entonces tenemos que darle escuadra. Y aquí podemos ver a uno de nuestros colaboradores también. Esos son los pórticos que utilizamos en esta vivienda para experimentar. La idea era darle un valor agregado a la caña. En Guayaquil la caña, de hecho en Perú la conocen como la caña de Guayaquil, que es un valor cultural que ha venido, digamos, a menos, entonces también es un poco revalorizar. Y pueden ver que las uniones son todas uniones secas, internadas. Y en sitio, lo único que utilizamos en concreto fue la rampa de acceso para la señora Gloria, es un lugar que se inunda bastante, y que está sobre estos dados de concreto, ahí descansa la estructura y la vivienda. Y ese es el resultado que tenemos después, pues digamos, con la aplicación, con la experimentación de esta tecnología. Y luego el patio por el que tanto luché, donde ella puede salir, tener sus plantas, sentirse segura, con puertas pivotantes. Entonces es bastante interesante ver cómo podemos empezar a tener esta aproximación y este aprendizaje, digo yo, de doble vía con el factor humano. Ya para terminar, gracias, hablamos que el humano es importante porque recuerden que el humano no es solamente la vivienda en sí, sino que está la familia, es también mi hogar, es mi espacio y también mi lugar de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Boris. Vamos a seguir con la última presentación de esta mesa, titulada Parámetros en la vivienda de interés social para la caracterización del paisaje en el caso de Costa Rica. Van a presentar Catherine Kaufman y Dania Chavarría. Buenas tardes. Primero que todo, dar gracias a los organizadores, a los que constantemente nos dieron pruebas para acelerar el proceso. Nosotros aquí vamos a hablar un poco sobre una investigación que estamos realizando en la Universidad de Costa Rica, que se ha inscrito en la Vicerrectoría de Investigación, y también tenemos esta anuncia a colaboración con el Ministerio de Vivienda, Ayuntamientos Humanos, gobierno, y con el Banco Hipotecario para la Vivienda, quien es el que da el subsidio para la vivienda. Entonces, esta ponencia que nosotros estamos presentando ahora es parte de esa investigación
está en un proceso inicial, ¿verdad? En donde todavía ahora lo que vamos a mostrar es este acercamiento y mucho de esta inquietud que nos da para hacer esta investigación es cómo en Costa Rica, a pesar de todo este paisaje que ahora vamos a mostrar, es muy rico, se ha homogenizado por la solución habitacional que hemos estado brindando. Entonces, para hablar un poco, ¿verdad? Para contextualizar un poco, tenemos aquí Costa Rica ubicado en el istmo centroamericano, donde tenemos un territorio muy angosto, en donde vean esa línea que tenemos ahí, son 160 kilómetros de distancia entre lo que es la costa Caribe o el mar Caribe y el océano Pacífico, y en donde tenemos un punto muy alto que es el Cerro Chiricosa, el punto más alto de Costa Rica con 3.800 metros. Entonces pueden imaginar cómo en un pequeño territorio, en un angosto territorio, sube desde el nivel cero, del nivel del mar, hasta los 3.820, pasando por diferentes zonas de vida. Ahora tenemos 22 zonas de vida de las cataratas con 5 pisos altitudinales. Entonces eso es lo que nos dice que por todas estas regiones hay alrededor de 3 pisos altitudinales en las regiones socioeconómicas como las que divide el Ministerio de Planificación. Y a partir de esas zonas socioeconómicas, las regiones socioeconómicas, es que nosotros nos organizamos la investigación, ya que es muy difícil acaparar todo el país con tantos pisos altitudinales en esta diversidad cultural, que es donde comenzamos a visualizarla y a identificarla. Vamos a hacer un recorrido también como para que conozcan un poco esa diversidad cultural que se da y en esta expresión tipológica que se da en la vivienda en las diferentes zonas que son muy diferentes. Por ejemplo, esta zona, la región Huetar Norte, que se identifica en esta mancha roja, es el sector norte. El sector norte que colinda con Nicaragua y es una zona muy caliente en donde, y además muy húmeda, en donde la expresión de la vivienda es esta, ¿verdad? O sea, tenemos aleros muy amplios, alturas tal vez, en algunos sectores de 4 metros del piso a nivel del cielo y ventanas abatibles para poder ventilar. Esta, digamos, estrategias pasivas de ventilación son las que, digamos, nos justifican y nos fortalecen el hecho de que no podemos homogeneizar la solución habitacional durante todo el territorio. Y aquí vemos, digamos, por ejemplo, en todas las fotografías van a haber reseñas, porque a pesar de que hemos hecho el recorrido, no en todas las regiones, como la investigación, porque solo hemos estado en 2, sin embargo, estas reseñas o estas referencias son de internet, porque mucho es ese amor por la vivienda antigua, ese amor por la vivienda regular o tradicional, pero la estamos dejando de lado, ¿verdad? Entonces, ya ese recorrido de Costa Rica, de norte a sur, este a oeste, ya no se estaba caracterizando, ya se estaba perdiendo la vivienda tradicional y la estábamos convirtiendo en una solución habitacional estandarizada. Aquí vemos, digamos, por ejemplo, lo mismo, tenemos también territorios con población indígena, en donde ellos también quieren expresar sus ideales y su arquitectura con materiales, digamos, natural, hablando un poco del bambú y hablando un poco también de la solución, digamos, por ejemplo, de cualquier energía, en donde tenemos el suita y la chota, el suita para lo que es la parte de la cubierta y la chota para lo que es la parte del envolvente inferior. Entonces hay una expresión, hay materiales, hay riqueza, digamos, en toda la parte constructiva. Si nos vamos a la región del Caribe, que es la parte que está en el Mar Caribe, ahí tenemos otra tipología de vivienda porque el clima es completamente diferente. Y si comenzamos a ver, para contrastar un poco, la región Huetar Norte y la región Huetar Caribe, podemos decir que están a la par. Sin embargo, esta tiene una representación afrocaribeña, ¿verdad? En donde la representación de la arquitectura es caribeña. Aquí tal vez, digamos, se puede ver un poquito más de color, ¿verdad? La expresión que incluso, se refleja en la vestimenta, ¿verdad? La cultura de la persona caribeña es súper alegre, se refleja en la vestimenta de rojo, amarillo, verde, y así también lo tienen las viviendas. También hay población indígena con toda esa, la casa cósmica, con el inframundo y todo, que lo representan también en algunas de sus tipologías. Tenemos viviendas levantadas, ¿verdad? Todo lo que es la vivienda, en donde también tiene un uso interior. Aquí vemos esto, todas las viviendas tienen ese levantamiento del suelo que permite una ventilación, que permite, digamos, sacar la humedad,
para por lo menos mantener un poco más durabilidad en el material. También esa expresión de ese corredor que podemos ver en esta parte de acá, ¿verdad? Que es el contacto entre la afuera y la adentro. Y otras zonas, ¿verdad? O sea, tal vez el recorrido por Costa Rica, si no lo conocen, aquí lo van a conocer un poco y tal vez vengan a ir. Pero entonces en la región Chorotega ahora ya tenemos una influencia del sector pacífico, una región muy seca que se ve en estos llanos, ¿verdad? O sea, en donde la temperatura también es muy alta, la precipitación es más baja, la humedad es más baja comparada a la Caribe. Y esta es la expresión de la vivienda tradicional, con grandes aleros, con un corredor que es el articulador entre la afuera, que es muy caliente, más porque tenemos el asfalto adelante, y el adentro, en donde tenemos muros muy gruesos para poder hacer más lento esa transición del calor de afuera hacia adentro. Y siempre son esos corredores perimetrales que permiten una ventilación. Aquí también un poquito más, digamos, por ejemplo, de la madera también, esa expresión de madera y de textiles. La Pacífico Central también un poco más, digamos, tiene la influencia del mar, es un terreno muy angosto, en donde la montaña está muy cerca o las alturas del relieve están muy elevados y muy cercanos a la costa, entonces hay una influencia de aire seco ahí, y esa es la representación de la vivienda tradicional con grandes alturas, en donde la ventilación con esa aire intermedia en la parte superior hace que el aire caliente salga más fácilmente, y también lo que son los monitores en la parte superior de la ventilación de las cubiertas, con cubiertas con una pendiente muy pronunciada porque hay mucha lluvia. Y por último tenemos la región Brunca, también en todas tenemos una vegetación subterránea con una humedad relativa muy alta, en donde aquí también se parece mucho a la caribeña, sin embargo culturalmente son muy diferentes. Incluso tenemos grupos indígenas en estos sectores que son muy diferentes, con creencias muy diferentes, y igual, digamos, en estos sectores la influencia de la que decimos nosotros, esta arquitectura bananera, por esos suelos fangosos, para que se ve el banano, comienza a reflejarse en esta tipología. Aquí comienzan a ver también en las casas, estas son las casas bananeras, y estas de aquí, que son las casas del centro urbano, en donde tiene esa ventilación en la parte superior para poder sacar ese aire caliente fácilmente. Entonces también, y ven aquí también otra expresión también de la vivienda indígena, y también de los corredores, que ahora más adelante le va a poder hablar un poco más. Pero entonces aquí tenemos una variedad en todo este registro de las zonas socioeconómicas por organización del Ministerio de Planificación, que tienen diferente cultura, diferentes pisos actitudinales, y prácticamente nos estamos tirando abajo por las soluciones habitacionales que hemos estado. Ahora, esta región central también es prácticamente el centro, la meseta central, el país central de Costa Rica, en donde la vivienda tradicional también tenía muros muy anchos, ¿verdad? Porque también es una zona muy caliente. Al estar rodeada de montañas, la ventilación, o lo que es la parte de la velocidad del viento disminuye, y obviamente hay un poco menos de ventilación. Pero eso más o menos son las expresiones, ¿verdad? O sea, esas son casas que nosotros propuestas en la parte del Senador, de Conatea, y esa es la significación en la parte de abajo, una vivienda más de muchos años después, en donde todavía se mantiene ese corredor, pero ya las alturas de los clientes, y ahora casi así comienzan ahora, y las pendientes ahora en la parte de un sector más caótica. Voy a tratar de hacer un resumen en 2 minutos de lo que falta. ¿De dónde soy? Porque hicimos todo el recorrido por el país, pero esto tiene esta idea de estudiar todas las tipologías, tiene una razón de ser, y es que tenemos un sistema financiero nacional para la vivienda que ha venido otorgando vivienda desde 1986, que ha financiado aproximadamente 1 de 4 viviendas en el país, y este sistema financiero, a partir del año 2004, ¿no? Sí, genera la Directriz 27, donde se establecen una serie de parámetros, y estos parámetros prácticamente nos llevan a estos paisajes. El paisaje de la vivienda prefabricada, que se repite en todo el territorio, algo similar a lo que pasa en Ecuador, se repite en todo el territorio, en todas esas zonas que vimos nos encontramos este tipo de proyectos indiscriminadamente. Entonces tenemos una composición familiar distinta, igual responde el mismo modelo, tenemos condiciones culturales distintas, responde el mismo modelo, y básicamente
entramos entonces en este convenio con el Ministerio de Vivienda y el Banco Hipotecario para la Vivienda en un trabajo para generar una guía que nos permita introducir una serie de parámetros asociados a cada zona de estas regiones socioeconómicas, que fue una solicitud que nos hizo en su momento la ministra, porque nos decía que quería priorizar desde el punto de vista económico. Nosotros en realidad creemos que la priorización podría haberse dado de otra forma, pero bueno, era la forma más fácil de hacerlo por ser únicamente 6 regiones. Y podemos ver una imagen similar a la que nos mostraba Boris, que es el tema de la vivienda prefabricada, donde tenemos 2 dormitorios y básicamente se le agrega un tercero cuando el núcleo familiar es de más de 5 personas, y esa es la vivienda que se repite en todo el país. Pero más dramático aún, si vemos en esta fotografía, cuando tenemos en la fotografía de arriba una vivienda prefabricada en un territorio indígena contrastada con una de las viviendas propias de esta zona, y esas viviendas en varias visitas que hemos hecho a estas zonas nos las encontramos utilizadas como bodegas o cualquier otra cosa, y las familias se devuelven a hacer su rancho y a vivir como vivían previamente. Y bueno, ahora vemos un poco el tema del corredor, esto que es acá tenido. Entonces, o sea, ¿hacia dónde va la investigación? La investigación va entonces a, bueno, aquí nos encontramos también el uso que le dan a otros espacios. Por ejemplo, es igual en una zona, un territorio indígena, donde el uso de la vivienda debajo también es importante. Ahí tienen los animales, etc. Y aquí tenemos una nueva orientación que le han dado a la vivienda territorios indígenas. Esta es la versión actual, digámoslo así, del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Y ya para concluir, pues básicamente entonces ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia la creación de estos parámetros en la vivienda de interés social, asociados a esta caracterización del paisaje y asociados a estas zonas de vida y asociados a estos pisos actitudinales, pero también teniendo en cuenta la identidad de la cultura. Y luego de esto, la idea es, como por lo menos así nos sugirió el gerente del BAMBI, generar un concurso o varios concursos de diseño arquitectónico para poder generar modelos que puedan servir como guía para los empresarios y para ellos mismos poder compartirle a los beneficiarios, para que ellos puedan entender que tienen opciones dentro del sistema y que no tienen que quedarse con la vivienda prefabricada. Y entonces en estas guías y en estos concursos pues consideraremos elementos tales como pendiente de cubiertas, la protección de las ventanas, el tipo de ventanería, la altura de las viviendas, la ventilación superior, materiales, servicios de muros, etc. Entonces, bueno, para cerrar nada más, es un trabajo que estamos realizando de la mano, como decimos, con el sector institucional, y nos dimos cuenta cuando empezamos que va a ser un trabajo largo, porque apenas estamos en la región Huetar Norte, que fue la que se priorizó por temas socioeconómicos, y nos faltan nosotros 3 regiones por atravesar, recorrer, visitar. Sin embargo, como tenemos tanto territorio protegido, ese es un territorio que discriminamos de la parte de investigación y nos dirigimos específicamente a los núcleos de población. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los exponentes. Vamos a empezar con la ronda de preguntas y debate. Simplemente para comenzar, quería saber si pudieran desarrollar más acerca de qué tipo de potencialidad cree que estas propuestas pueden tener en relación a la ciudad, ¿no? Son propuestas que están bastante enfocadas ya en el producto arquitectónico, entonces tratar de sacar un poco la mirada y ampliarla y ver, ¿no? Sobre todo en esos gradientes que hay entre el espacio privado, ¿no? y el espacio público, ¿no? ¿Qué potencialidades tienen estas propuestas en este sentido? Bueno, creemos desde el punto de vista del sector de vivienda de interés social en Costa Rica, los conjuntos habitacionales más grandes que se pueden manejar sin autorización del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos son de 200 viviendas.
a partir de ahí tienen que contar con el Ministerio de Vivienda. Se han evitado al máximo los proyectos más grandes, porque esa fue la producción que se dio en años anteriores, y definitivamente esto tuvo un impacto importante en el contexto y en el entorno urbano. Entonces se generaron guetos importantes de núcleos familiares de extrema pobreza en ciertas zonas de la ciudad. Entonces creemos que caracterizar la vivienda, asociar el tema de la vivienda a la cultura, a la identidad, a las características del grupo familiar y también a las características bioclimáticas, nos puede dar como resultado una vivienda que se adapte mejor al contexto, y no solo como unidad individual, sino también como conjunto. El sistema financiero maneja una serie de programas, y entre ellos tiene el programa de proyecto habitacional, y están también los subsidios o bonos individuales. Entonces creemos que va a tener mucho impacto a nivel del programa de proyectos de vivienda, que son los que básicamente construyen ciudad. Entonces el análisis va más allá de la unidad como tal, sino también el análisis de los conjuntos y cómo estos conjuntos van a empatar o a adaptarse de una mejor forma a estos paisajes que pudimos ver. Respondiendo a tu consulta, en el caso chileno, las potencialidades que los productos tienen, hemos dado vuelta. O sea, hemos tenido los mismos casos. El caso de San Pedro de Atacama era muy claro, o sea, la vivienda como la implementación de la vivienda del MIP no tiene nada que ver con la vivienda local. Entonces se ha ido dando una vuelta, y efectivamente hoy día hay nuevos programas, como comentaba yo, de microradicación, que busca mejorar esas condiciones y dejar a la gente en los lugares donde vive, pero mejorando toda la calidad de su vivienda desde el punto de vista también técnico y sanitario y todo lo que tiene que ver con la seguridad. Y desde el punto de vista del tema, bueno, de generar ciudad y construir ciudad, ahí yo creo que todavía estamos al debe en términos de que efectivamente se busca, el gobierno, el mismo es el que genera, el que construye más viviendas en Chile. Sin embargo, el tema de la vivienda está hoy día vinculado con la calidad del barrio. O sea, no solamente se está pensando en la vivienda, sino que en la condición de barrio. Es algo relevante, y por eso el tema de eficiencia energética también es muy relevante, porque incorpora, en el caso lo que ustedes decían, de cómo generar, cómo respetar las calidades climáticas de los distintos pisos ecológicos para dar una respuesta que sea armónica con lo que las necesidades y los criterios pasivos. Y el otro aspecto es la certificación de la vivienda. Hay un estándar de certificación de la vivienda que está a nivel de todo Chile, pero en función de distintos criterios climáticos. Eso se está aplicando bien y se ha ido desarrollando la mejor calidad de la vivienda, y en términos de tamaño, en términos de espacio. Pero yo creo que sí todavía falta este aspecto de construir mejor ciudad. Con el trabajo de los ecomateriales, la idea es apuntar a los laminados. Digamos que este es un pequeño laboratorio que tenemos aquí como laminados y sistema estructural envolvente. Pero concuerdo con lo que dice José, ¿no? Para construir ciudad es algo ya que va mucho más allá. Esto es, digamos, más inmediato. Pero lo vemos también con mucho optimismo. De hecho, en este momento hay un prototipo que se está trabajando con el MIUBI como una vivienda emergente, donde apelamos también a los materiales a partir de fibras. Bueno, gracias. Vamos a abrir el debate a quien tiene una pregunta. Hola, mi pregunta es para José. Específicamente, José, el tipo de vivienda que propones es
una vivienda que pareciera como con mucha fachada, con mucho frente, ¿no? Si te volteara para tener menos frente, entonces habría que tener a lo mejor ser casas apareadas con una servidumbre lateral, ¿no? Para ventilar, iluminar, etc. Y siendo así como imágenes en mi cabeza, multiplicándolo por 650.000 viviendas, me da pues una extensión importante, ¿no? de casas. Por eso cuando pusiste el diagrama más de una escala urbana, hace mucho más sentido, ¿no? Hacer algo compacto. Pero luego me surgió la pregunta de el modelo, al tener todo el equipamiento, digamos, toda la tecnología en la azotea, entonces empiezas a tener la misma azotea, pero que tienes que darle, digamos, tienes más viviendas abajo, ¿no? En el momento en que las apilas. Entonces, mi pregunta iba por ahí, si tienen ya como una escala de cuánto se puede apilar para que lo que te queda de superficie de azotea sea suficiente para realmente cumplir con lo que el modelo propone, ¿no? Esta sustentabilidad o, ¿no? Y bueno, por ahí. Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, es un desafío que está desde el prototipo. Yo creo que la altura máxima que debe alcanzar deben ser 4 nodos hacia arriba, o sea, 4 pisos. Pensando también en lo que no puse ninguna imagen, pero hay en Antofagasta los campamentos mineros, que son hechos en base a contenedores, pero efectivamente esos son edificios que ya tienen 4 pisos, ¿no? Pero son viviendas básicas, o sea, viviendas para trabajadores de la minería, ¿no? O sea, solo dormitorios, un bloque de dormitorio, no tienen cocina y un comedor. Entonces, lo importante es que si hay una experiencia en el proceso de industrialización de la región que se pudiera adaptar para la vivienda social. Eso me parece importante. Ahora, indudablemente que este fue un prototipo pensado para el clima local y la adaptación hay que hacerla y hacia dónde debe encaminar es a la idea de comunidades energéticas. O sea, si tú tienes más vivienda, ya la generación de energía, la cantidad de paneles, la cantidad de agua ya se empieza a ordenar de otra manera. Entonces, eso ya está ocurriendo en algunas localidades o es un concepto que se está introduciendo en Chile, por ejemplo, en todo lo que es la eficiencia energética en el uso de calefacción. Entonces, la idea es esa, o sea, primero mantener las estrategias pasivas. Eso, de todas maneras, para ir identificando la vivienda en función de las condiciones del lugar. La que se puso acá justamente es alargada y en ese sentido estamos mirando al mar, al sol poniente y por tanto tiene ventilación cruzada. O sea, toda la ventilación viene desde el mar hacia la casa, por tanto se ventila y se genera un envolvente donde el techo también está ventilado. Y lo que yo hago es que justamente el panel fotovoltaico lo uso como doble cubierta. O sea, y es una muy buena solución porque no se calienta el panel fotovoltaico y genera una sombra y genera ventilación de la casa. Por tanto, refresca mucho la casa y menos 2-3 grados menos es lo que hemos estado haciendo una edición. O sea, hay que escalar este producto a un conjunto mayor y por tanto las soluciones tienen que ir asumiéndose a esa escala. Gracias. Gracias. Esta pregunta es para Catherine y para Dani. Me llama mucho la atención sobre el resumen, ¿no? Sabemos que esto que nos están presentando es parte de la propuesta que todavía está en proceso. Que por lo que veo el discurso va orientado a generar como estos prototipos de acuerdo como a las latitudes en donde se encuentre y pues la cultura o la identidad del lugar. ¿Hay alguna reflexión sobre cómo estos parámetros pueden aplicarse a edificaciones ya construidas? Desconozco en Costa Rica la cantidad de viviendas deshabitadas de prototipos prefabricados, que nos enseñaron algunas imágenes y que por lo que nos dijeron algunos se utilizan como bodegas. Pero
sobre qué se está conversando en Costa Rica sobre este tema de esas casas, ¿no? Que no corresponden con una identidad cultural ni responden a las características naturales del sitio en donde se emplazan. Gracias. Sí, desde la academia hemos estado conversando y hemos hecho replanteo sobre lo que es la casa prepa, que es la que nosotros llamamos casa prepa. Incluso hemos hecho simulaciones, así como las presentaron en Ecuador. Hemos estado trabajando en eso, cómo cambiar pieles, ¿verdad? Cómo reemplazar esto para ese concepto de impresiones existentes, ¿verdad? O sea, las simulaciones, el tamizaje, ¿verdad? También participa mucho la vegetación, ese entorno inmediato que está ahí, esa vegetación, ese boscoso, o incluso yo creo que el tamizaje en la alcantarilla funciona yo creo para evitar ese calentamiento, para enfriarla, abrir un poco más esas puertas, esa ventilación cruzada en donde la puerta frontal es en dirección de la puerta trasera. Son cosas ahí que hemos estado intentando. Igual es de mucha reflexión, ¿verdad? O sea, creemos que estos parámetros, que va a ser como una ayuda técnica a los técnicos del Ministerio de Vivienda para no politizarlo tanto, ¿verdad? O sea, puede ser otras herramientas que también nos ayuden no solamente para la vivienda de interés social, sino que también clase media, porque creemos que no va a ser como el prototipo tal vez, claro, eso puede centrarse en el concurso, pero sí pueden ser parámetros para que las personas puedan también calificar y evaluar su vivienda. Ahorita ya hemos por ejemplo la vivienda de interés social, como se está construyendo con esta casa prepa, en la mayoría de los casos no hay una evaluación, ¿verdad? O sea, la persona, los desarrolladores la construyen y no se está evaluando, no se está calificando, ni a ellos ni el beneficiario o habitante calificado, ¿verdad? Entonces también queremos dar ese poder o ese empoderamiento a la familia, también para que pueda escoger y también ver cómo pueden mejorar también ellos mismos. Es como todo un trabajo también social. Por dice digo que con el Ministerio de Vivienda tenemos esa parte técnica en donde tenemos sociólogos, antropólogos y geógrafos que nos están colaborando y no solamente desde el punto de vista arquitectónico. Entonces ahí es como esa mezcla que nos ayuda también a esa participación cuando vamos ahí a escuchar esos testimonios para saber a dónde es que le viene esa paz a la persona. Y tal vez para complementar, el Banco Hipotecario para la Vivienda tiene un programa que se llama Reparaciones, Ampliaciones, Mejoras y Terminaciones, que es una modalidad que aplica para las viviendas existentes y en este caso también va a ser parte de los programas que va a estar incluido en esta, digamos, como en la línea de investigación. Hay un tema muy importante y es que nosotras al estar trabajando directamente con el Ministerio de Vivienda y con el Banco Hipotecario para la Vivienda, que es el que da los fondos, tenemos que estar aterrizadas en una realidad de costos. O sea, y ya tenemos parámetros de costos preestablecidos, tenemos también que devolverles una retroalimentación y hacerles ver que adaptar las viviendas a las tecnologías posiblemente implique una inversión un poquito mayor, pero que va a ser un beneficio que se multiplique para las familias. Pero en esta línea también tenemos este programa y como ellos están apuntados en el tema de la investigación, pues también están claros de que habrá que generar mecanismos para que se den las inversiones dentro de los programas existentes. ¿Qué tal? Bueno, enhorabuena por las investigaciones, creo que está bastante bien. Tengo una pregunta para ti, José, que es extendible posiblemente también a Boris, o sea, a Ecuador. Y quisiera consultarles sobre si en estos prototipos que se han desarrollado se han tomado en consideración las prácticas socioespaciales que se generan en las estrategias informales. ¿No? Hace un momento comentaste que se trabajaba en función a conceptos asociados con la minería, en el trabajo de containers, pero también se debe entender que el proceso de una vivienda informal es bastante complejo, porque tiene estos procesos de adición, reemplazo, no de sustitución, que creo que sumados a ese estudio más profundo sobre la climática de estas viviendas, creo que podría realmente comenzar a generarse un debate acerca de la importancia y la necesidad de establecer no solo una tipología o dos, sino una enorme cantidad de tipologías de acuerdo a los núcleos familiares o de acuerdo a las actividades que se realizan o los espacios públicos que también este tipo de viviendas podrían generar. Me gustaría que por ahí me puedan responder un poquito si no toman en cuenta. Gracias. Sí, bien interesante la observación, porque efectivamente
en el concepto de lo perfectible, ¿no? Que es lo que se está aplicando allí. En este minuto se está, dado esta situación de emergencia, se han hecho una diversidad de prototipos. Y hay algunos ya que se están buscando adaptar justamente a partir de esas condiciones de adaptar a los requerimientos del usuario. Yo creo que ahí hay un desafío que, en términos de lo que significa asumir, por un lado, cuando uno habla de las condiciones ambientales, están justamente, son las que la gente adapta a sus casas, o sea, las reconoce como propias y finalmente uno ahí en la arquitectura vernácula son de la cual uno se puede alimentar. Y por tanto, en el caso particular de la zona del desierto de Atacama, efectivamente, como distinguir tres pisos ecológicos y en cada uno de ellos la vivienda tendría que adaptarse a esas condiciones. En la zona centro, en la zona más seca, evidentemente requiere nidificación, y por tanto lo que la gente hace allí es generar unos vegetales y aleros de sol. Por tanto, la vivienda debería tener esas condiciones. Si esta vivienda la llevas al territorio de San Pedro de Atacama, ya la orientación parte con que hay que orientarla a como se orienta la vivienda en el desierto de Atacama, que es hacia la salida del sol. Entonces, y probablemente hay que encontrar mejorar la aislación térmica. La vivienda típica de esa zona es adobe y por tanto debemos pensar en ese caso. Pero más allá también están las condiciones de habitabilidad. En el caso de los tres pisos ecológicos es cómo se evita la exterioridad. O sea, el comer, un comedor se puede hacer al aire libre en el exterior con una sombra. Entonces, por eso la vivienda incluye una terraza exterior que permite recoger esas condiciones del usuario, de vida del usuario. Y eso se da aquí en el piso ecológico, lo mismo. O sea, cómo se evita la exterioridad en función de las condiciones, las favorables condiciones climáticas del desierto en cada piso ecológico. Bueno, para agregar, la relación con el espacio público, sobre todo en estas realidades, en estos barrios, es muy compleja, ¿no? Porque me acuerdo en el proceso de diseño le decíamos a la señora Gloria, oiga, queremos hacer aquí una ventana que vaya a la techo, etc. Y ella decía, pero hay que tener cuidado porque entonces van a pasar y nos van a lanzar piedras. O sea, son variables que uno no se imagina, pero si estamos pensando en ir a unos laminados para poner el uso del cemento y el acero, poder dar la facilidad de tener diferentes tipos de dispositivos, diferentes tipos de modularidades, ¿no? Pero que reconozcan esa diversidad. Entonces son barrios, más en el contexto actual de Guayaquil, son muy complicados de trabajar. Por eso este jardín quiero ser una suerte de refugio, de seguridad, ¿no? Hasta qué punto esa relación con la ciudad existe o deja de existir, o solamente voy a la ciudad que no me presta, no necesita ruedas, necesito la ayuda de tres personas para movilizarme. Entonces, es todo un reto, ¿no? Y una realidad que está allí, que tenemos que entender. Y perdón, sobre lo mismo, sobre la materialidad, me acuerdo ahorita en mi oficina, que tenemos también el piso con estos tableros de bambú y las paredes también, que es una que se llama la biblioteca de bambú. Es muy interesante porque yo le decía a Robinson, ¿qué pensará la señora cuando con su único pie pueda, porque a ella le gusta andar sin zapatos, pueda tocar el material? Y entonces cuando ella llega a la casa, que se le entregamos, etc., ella lloraba, y eso no me imagino, pero me decía, ya sabe que me estoy acordando, cuando yo era niña, de la memoria, en la casa donde yo nací, en la casa, el piso de mi casa era de madera, el tablones de madera, y esto me ha llevado a cuando yo era niño y corrí en mi casa. Buenas tardes. Mi pregunta, la origen de mi pregunta es para Boris, pero creo que me gustaría que los demás de la mesa también comunicasen porque creo que hay una vinculación. Cuando hablaste de disminuir o
disminuir la dependencia del acero y del cemento, ¿no? Esto creo que esto es un poco lo que todos del panel están también diciéndonos, ¿no? Sobre todo a partir de las posibilidades técnicas que están desarrollando, que son súper, la verdad es que emocionan, incluso, ¿no? Son súper importantes. Y mi pregunta es, quizá salga un poco del tema de la técnica y de la vivienda, pero ¿qué posibilidades habría también desde el punto de vista más macro? Porque sabemos que el mundo del acero y el mundo del cemento es muy dominante, y cuando entran los gobiernos, cuando entran las instituciones y los bancos y los seguros, ahí lo que nos exigen son construcciones de cemento y acero. Entonces, si hay alguna experiencia a partir del trabajo que estamos haciendo, que también supere, no en la técnica, que esto ya lo hemos visto, pero en esta parte un poco más amplia, ¿no?, de las condiciones. La experiencia como tal, digamos que la arquitectura patrimonial de Guayaquil es muy pobre, porque todo se construye en madera. De hecho, un gran reto que tenemos es porque el código de construcción para Guayaquil, el permiso que te da el departamento de bomberos, te dice que no puedes trabajar con fibras naturales. Y entonces, son los debates que yo digo que por eso me ha encantado hoy escuchar mucho el triángulo de Sábato, que es esa unión necesaria entre la academia, los políticos y la empresa privada, que tiene que darse. Pero por ejemplo, ya hablando de laminados, de hecho, Robinson hace poco regresó a la Antártida, porque ya tenemos también con Juan Carlos Bama y Enrique Mora, se están probando estos paneles en temperaturas extremas. Entonces, todo es al momento súper experimental, pero ya se van abriendo, digo yo, hay que hacer política también. Se van abriendo puertas con el Ministerio de Vivienda, entonces ya empiezan a echar el ojo. Por ejemplo, en Colombia hay ya políticas muy claras sobre el cultivo y el uso y la explotación de la guadua, que sería nuestro insumo principal. Pero yo digo que por eso, afortunadamente, estamos en las universidades, para eso estamos en las universidades, para dar esa batalla. Bueno, en el caso chileno, esa es un país sísmico y por tanto la normativa de edificación es muy rígida en eso. En el caso de la ciudad, gasta un elemento crítico de los incendios. Entonces, en su primer momento la ciudad se construyó mucho en madera que venía, decía yo, de Guayaquil, la caña de Guayaquil y la madera de Pino Oregón. Y por tanto eso después dio lugar a una innovación, que era una especie de quincha, pero con hormigón. Entonces, pilares de madera o de hecho madera con un revestimiento de hormigón. Eso vamos a decir como lo patrimonial. Hoy día lo que se está buscando mucho también es, en nuestra zona, sobre todo con la alta residuo de la minería, es buscar nuevos materiales a partir de la economía circular. Y yendo al punto, efectivamente en el área, a pesar de que es una restricción importante, sí se ha estado buscando cómo trabajar en vivienda en adobe o en quincha en adobe en zonas patrimoniales. En la ciudad hay alguna otra experiencia, pero sobre todo en materiales que son industrializados, ¿no? La vique industrializado, esa es la experiencia que tenemos. Bueno, en el caso de Costa Rica también tenemos un país altamente sísmico, por lo tanto tenemos un código sísmico bastante robusto que ha promovido el desarrollo de construcciones en concreto. Principalmente este sistema prefabricado pasa por todas las previsiones del caso, también es bastante avalado por el código sísmico, y el tema de madera también.
Sin embargo, se está explorando la posibilidad también de retomar el uso del bajareque, que era una técnica, bueno, que una persona que la conoce, y el adobe también, que en este momento están prohibidos en Costa Rica, no podemos usarlos para construir. Y parte de nuestro trabajo con el tema, queremos involucrar al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica en el proceso, no solo en la parte de concursos, que es el Colegio de Arquitectos el que hace los concursos arquitectónicos, sino en una revisión de la normativa. Porque nos hemos encontrado que, por ejemplo, en territorios indígenas, ellos quieren tener su cocina afuera, pero la norma no lo permite. Y es ilógico llegar a una casa de madera y pretender que la cocina de ellos, que es un fogón de leña, esté metido en un cuarto de madera. O sea, para ellos no tiene lógica, para nosotros tampoco, ¿verdad? Entonces ellos sacan su cocina y lo mismo a nivel cultural, el tema de el baño y el inodoro. O sea, ya hay empresas que están ubicándoles el inodoro a 25 metros de la vivienda, porque así es como es a nivel de costumbres, aunque eso no pasaría por el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, que es el que hace, bueno, y hay resto de instituciones que hacen la aplicación de la normativa, ¿verdad? Entonces ahí hay todo un tema, digamos, también asociado a la norma y a lo que nos permite la norma. Muchísimas gracias. Tenemos a Doris que tiene la última pregunta, pero creo que estamos pasados del tiempo, ¿no? ¿Podemos? Bueno. Quería aclarar una cosa que se me quedó en el tintero de la pregunta anterior. En el caso chileno está el tema de la madera laminada. Ahí se ha hecho mucho en edificación, no de viviendas, sino que edificios públicos. También tanto en estructura, madera laminada y edificios. Bueno, mi pregunta no es una pregunta, es un comentario, porque a veces en Colombia pasan cosas buenas, como por ejemplo la nueva ley de vivienda que incorpora la vivienda de interés patrimonial rural. Y al incorporar eso en la legislación de vivienda, se reconocen, a pesar de que tenemos una reglamentación de sismo resistencia copiada de casi de Los Ángeles, California, yo creo que aquí pasará lo mismo. Ha habido también muchos grupos de investigación que han validado la arquitectura griega, la arquitectura de Guadua y todas estas prácticas rurales e incluso indígenas. Entonces, de alguna manera, busquen en internet eso, vivienda social de interés cultural o vivienda social rural de interés cultural. A lo mejor puede ser que Bueno, ahora sí, entonces terminamos, vamos a hacer una pausa y después seguimos con la presentación de libros. Muchas gracias.